Métodos y técnicas en la automatización. Antes de iniciar a revisar lo que son los métodos y técnicas o la configuración de los programas o la configuración dentro de los dispositivos de automatización, los dispositivos que utilizaremos en la automatización, debemos recordar o debemos estandarizar lo que es el sistema de automatización, o sea, a lo que vamos a referir o lo que vamos a utilizar los criterios y métodos técnicas para poder eh, minimizar las acciones y poder crear un sistema, un proceso de automatización. Ok, para esto requerimos de identificar las partes de este sistema o este proceso de automatización. Como todo sistema, en este caso, ya sea automatización o cualquier otro, requiere de tres componentes básicos. Uno es la entrada, el otro es básicamente el proceso o o la producción, y el último es la salida. En la entrada tenemos todos los componentes o todo aquello materia prima que ingresa a nuestro sistema. En el procesamiento tenemos todo aquello que hace la maquinaria o los equipos para darle forma a esta materia prima y poder generar la salida, que es nuestra tercera parte, y nuestra salida es nuestro producto terminado. Pero también no lo vemos, o sea, esta parte del sistema no lo vemos únicamente en el proceso como tal, sino también lo podemos ver individualmente como cada acción que se realiza dentro de los sistemas. Por ejemplo, en la parte de control tenemos normalmente una entrada, o sea, una indicación puesta por un sensor o un botón o un pulsador que puede decirme o no cierta información, la cual yo puedo interpretar dentro de mi programa, el cual va a estar en la parte de procesamiento, y conforme a estas instrucciones que yo haya indicado dentro del controlador, va a decidir de qué forma o qué va a activar dentro de mis sistemas o de mis equipos que están en el área de producción. Pero estas tomas de decisiones o este tipo de decisiones no podemos describirlas como normalmente lo hacemos. Para darle instrucciones a las máquinas requerimos del controlador lógico programable, conocido como PLC, que es lo que normalmente estamos trabajando acá con los PLC Siemens. Y para poder llegar a este tipo de configuración se te establece una programación que está diseñada específicamente para el proceso o el sistema automatizado que estamos trabajando. Esta automatización o este programa lo tenemos que crear conforme a las necesidades de la empresa o del área que estemos apoyando en la automatización. Recordemos que básicamente no podemos programar o no podemos automatizar si no conocemos el entorno o los componentes por lo menos, por lo que debemos establecer ciertas normas para poder iniciar con la programación. Antes de iniciar, veremos lo que son los métodos y técnicas que se requieren para poder crear un sistema automatizado. Después seguiremos con los dispositivos y la interpretación de ellos en el programa. Y por último llegaremos a la programación. En este video nos centraremos únicamente en los métodos y técnicas de la automatización. Ok, pero antes de iniciar, ¿qué tenemos como entradas? Los sensores y botones. Procesamiento, tenemos nuestro PLC y nuestras salidas tenemos los actuadores, o sea, motores, cilindros, válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, la forma de automatizar puede ser no directamente con un control lógico programable, sino puede ser de diferentes lógicas, como se veía en los videos pasados, que existen diferentes tipos de automatización, y lo que normalmente se ve en la industria o que se ve en la industria actualmente es la automatización por parte neumática, que funciona únicamente con componentes neumáticos o electroneumáticos. La automatización por parte hidráulica, que es equivalente a la neumática y electroneumática, solo que trabaja con lo que son fluidos en vez de directamente con el aire. Y la automatización programable o la automatización programada, que es la que nos dedicamos a ver en este curso. Pero estos tres tipos de configuración de automatización utilizan el mismo método. En este caso,
o técnica, podremos decirlo también. En este caso, el llamado método cascada, que sirve para realizar secuencias de procesos y llegar a una simple solución sin tener que crear todo un circuito o crear activación por activación en un programa. Simple y sencillamente llegar a una sola solución en cualquiera de los tres entornos, por lo que tanto el método cascado es aplicable tanto en hidráulica, neumática, electricidad y lo que es programación. Para ello podemos dividir el método cascada en dos tipos. En el normal, que es básicamente que se intenta ahorrar componentes, o lo llamamos también que es el método cascada como tal, el cual consiste en definir una secuencia y determinar grupos para cortar tantas líneas de procesos como sea posible. Es decir, el método cascada original, podemos decirlo así, se establece y busca reducir la cantidad de componentes, formando grupos de activaciones para poder activar partes del proceso cuando sean únicamente requeridas, y que estas activaciones que se almacenen en grupos y estos grupos funcionen dentro de nuestro método. Este método está diseñado para ahorrar componentes, por lo que si comparamos este método con el que veremos después, en la cantidad, digamos, en un sistema neumático, la cantidad de válvulas será menor a la cantidad de válvulas que se utilizarían en el otro método. En este caso, esto es beneficioso o nos beneficia en lo que son los sistemas neumáticos, hidráulicos o eléctricos también, en donde tengamos que utilizar componentes físicamente. En programación no nos importa o no nos interesa la cantidad de bobinas, digamos así, que se utilicen dentro del programa, ya que son virtuales y básicamente no tenemos pérdida de absolutamente nada al momento de utilizar más bobinas o menos bobinas. Lo que sí se requiere es que en este tipo de método, tengamos una lógica más desarrollada, ya que se tiene que hacer una secuencia específica para poder llegar a la solución de la secuencia. Y esto nos dificulta en la programación porque tendríamos que trabajar una secuencia anterior, definir una secuencia con este método y después poder programar. Por lo que este método queda descartado para lo que es la programación en el PLC, o sea, para automatización en programación con lógica programable, por lo que solo es aplicable a lógica cableada o lógica neumática o la de hidráulica, básicamente por el ahorro de componentes. Pero si no nos interesa los componentes, en este caso la lógica programable, pues utilizamos la otra variante del método cascada, que lo conocemos también como pasos o paso a paso, o para ser más específico, que comúnmente se conoce como programación a pasos, que consiste en utilizar básicamente una bobina o un componente directamente en cada secuencia y establecer una como tal dentro de los sistemas de salida, por lo que tendríamos la cantidad de componentes, la cantidad de salidas con respecto a cada una tendría una bobina, y cada parte de la secuencia está seccionada de manera que se activa y se desactiva por medio de las mismas establecidas. Como son de esta manera virtual, no tenemos mayor pérdida y solo se siguen unas ciertas reglas para poder llegar a una solución. Entonces, para iniciar esta parte solo tenemos lo que es el funcionamiento de lo que son los sistemas y cómo se trabajan. Veremos lo que es la programación como tal en el siguiente video.